Pues vamos a pasar a la predicación de la palabra y os invito a abrir vuestra Biblia en el Evangelio de Juan. En esta mañana nos centraremos en los versículos del 31 al 40, aunque no lo terminaremos todos. Esta sería entonces la primera parte de esta predicación, aunque estamos en esta serie en la que estamos estudiando a Jesucristo como Dios. En este resumen de la predicación de Jesús, que va del versículo 19 al 47, el Espíritu Santo movió a Juan para que escribiera lo que Jesús estaba enseñando a los judíos que se oponían a él, ya que él, cuando sanó a un paralítico, y lo hizo en un sábado, en un día de reposo, le acusaron los judíos de que él estaba incumpliendo los ritos, los mandatos estaba incumpliendo el sábado, el día de reposo. Y Jesús en el versículo 17 respondió a esa acusación con esas palabras que dice ahí: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Esas palabras fueron claras para los que escucharon a Jesús. Eran palabras que no solamente hablaban de que Él era como el Padre trabajando, sino que Él era el Señor del sábado, que Él era el dueño del sábado. Hasta el punto en que, dice el versículo 18, por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, eso era la primera razón por la que se opusieron a él, sino que, observa, también llamaba a Dios su propio Padre. La consecuencia de esta afirmación era clara, termina diciendo el versículo, haciéndose igual a Dios. Jesús, cuando enfrenta esta acusación, y sabiendo que los judíos quieren matarlo por esta razón, haciéndose igual a Dios, Jesús no aclara que Él estuviera diciendo otra cosa diferente, sino que Él está, desde el versículo 19, dando razones de su unidad perfecta con el Padre, es decir, dando las verdades que enseñan que Jesús es Dios. Así que todas las doctrinas que presentan a Jesús como un hombre solamente es una herejía. Todas las doctrinas que presentan a Jesús como Dios solamente y no como hombre es una herejía. La Biblia enseña que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. De otra manera, no podría ser el mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y se presenta a ese único mediador, que es Jesucristo, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué solo hay un solo mediador y es Él? Porque Él es Dios y Él es hombre. A su naturaleza divina, Cristo añadió su naturaleza humana sin menguar nada de su naturaleza divina ni afectarla de ningún modo. Así que leamos los versículos 31 al 40, que serán los versículos en que nos centraremos en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él envió. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan entonces recoge esta predicación en un resumen. Y Juan nos presenta 6 aspectos de la unidad que Cristo tiene con el Padre que demuestran su deidad y nos invitan a reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Ya hemos estudiado las 4 primeras.
Vemos en el versículo del 19 al 21 la obra unificada de Cristo con el Padre. Y ahí estamos aprendiendo, o hemos aprendido y podemos aprender, que las mismas obras que el Padre hace, el Hijo las hace, todas ellas, y además las hace ¿cómo? De igual manera. Lo que Jesús está enfatizando ahí es que la obra que Cristo realiza es la misma obra que el Padre realiza, porque ambos son Dios. Porque Él, siendo hombre, también es Dios. Y sus obras son obras unificadas con el Padre. Y esas obras se muestran también en el que el Padre da vida y el Hijo da vida, en el que el Padre ha delegado en el Hijo todo juicio. Y ese es el segundo aspecto de la unidad de Cristo. Versículos 22 al 25. El juicio unificado de Cristo y el Padre. Es decir, el Padre ha delegado, ha confiado todo juicio sobre toda creación en el Hijo. Y la razón es porque el Hijo puede juzgar con la misma justicia que el Padre. Y solo eso es posible si el Hijo es Dios. Es decir, Jesús está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, y se demuestra por medio del juicio que yo tengo encomendado del Padre, que voy a realizar sobre toda la creación. Así que la obra unificada del Hijo con el Padre demuestra que Cristo es Dios. El juicio unificado de Cristo con el Padre demuestra que Cristo es Dios. En tercer lugar, hemos estudiado la autoridad unificada de Cristo con el Padre. Versículo 25 al 29. Y es que para juzgar hay que tener autoridad. El juicio proviene de la autoridad que el juez tiene sobre aquellos que juzgan. Y por eso la autoridad que Cristo tiene es la autoridad que el Padre tiene. Porque el Hijo y el Padre son eternos junto con el Espíritu Santo, y en sus atributos la autoridad del Hijo es la autoridad del Padre, aun cuando el Hijo en su encarnación se somete voluntariamente a la autoridad del Padre, sin perder ningún ápice, ningún porcentaje de autoridad divina que tiene el Hijo. En cuarto lugar, hemos visto la voluntad unificada de Cristo con el Padre. El Hijo, versículo 30, dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esto lo estudiamos hace 2 domingos. Aquí Jesús no está diciendo que Él no puede hacer nada, sino que Él no va a hacer nada diferente a la voluntad del Padre, que toda la voluntad del Padre coincide con la voluntad del Hijo. Así que la voluntad del Hijo y la del Padre son una, aun cuando son personas diferentes de la deidad. El Padre tiene su voluntad porque es una persona diferente de la Trinidad. El Hijo tiene su voluntad porque es una persona divina de la Trinidad, pero ambos coinciden perfectamente y absolutamente en la voluntad que tienen. Y esa es la demostración de que Cristo es Dios. Metámonos entonces en los versículos 31 al 40 que hemos leído. Y aquí observamos el quinto aspecto de la unidad de Cristo con el Padre que demuestran que Jesús es Dios. Es el testimonio unificado de Cristo con el Padre. El testimonio unificado de Cristo con el Padre. Jesucristo es Dios, de lo cual Él da testimonio. Pero no solamente Él da testimonio, sino que en el texto se nos muestra que Él da testimonio junto con el Padre. Y veremos ahora cómo Jesús enseña acerca del testimonio que Él recibe. Pero observa de nuevo el versículo 31, que es necesario hacer una aclaración. Versículo 31 dice ahí, si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Este versículo está enseñando que Jesús no está dando un testimonio de su deidad en solitario. Lo que Jesús aquí está diciendo es que su testimonio acerca de su deidad no está ausente de respaldo. No es Él el único que da testimonio de esa verdad. De nuevo dice, si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Escucha, Jesús no está diciendo que su testimonio no es verdadero por ser únicamente suyo. Jesús no está diciendo que de sí mismo, lo que Él diga de sí mismo no es verdad, que no podamos creer en su testimonio.
Si esta fuera la interpretación de este versículo, implicaría que no podemos creer lo que Jesús dice acerca de sí mismo, lo cual implicaría que Jesús habrá mentido en algún aspecto que ha dicho acerca de sí mismo, lo que esto implicaría que Jesús no es Dios y implicaría que no podemos tener salvación en Él. Así que no es posible que este versículo diga que Jesús no diga un testimonio verdadero, confiable de sí mismo. ¿Qué significa entonces este versículo 31? En primer lugar, observa que hay una cláusula de condición. Empieza ahí diciendo sí. Y esa palabra sí establece una suposición. Una suposición. En el caso de que esa cláusula también va acompañada por una palabra entonces que aquí está omitida, que sería traducido de esta manera. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, entonces mi testimonio no es verdadero. Es más, el primer verbo que aparece, si yo solo doy testimonio, no está bien traducido, porque debería poner si yo solo diera testimonio. En el caso de que yo diera testimonio solo, así que es una suposición que Jesús se está refiriendo. Es decir, este versículo no está hablando de que Jesús sea un llanero solitario que da testimonio de sí mismo sin ningún respaldo y entonces su testimonio no sea verdadero. Escucha, que esto es importante. Jesús está refiriéndose a la acusación de los judíos contra él. Los judíos le decían, tú eres el único que da testimonio de ti mismo, por tanto, decimos que tu testimonio no es verdadero. Esa palabra verdadero significaría no es admisible como prueba legal. Es decir, los judíos estaban sometidos a la ley de Deuteronomio capítulo 17 y capítulo 19, que Dios había establecido que para que un juicio se estableciera en algunos casos, como el caso del juicio de pena de muerte, era necesario tener a 2 o 3 testigos, porque no se puede condenar a muerte a alguien si no hay 2 o 3 testigos. No se puede hacer por el testimonio de un solo testigo. Esto es lo que Jesús está refiriéndose a la acusación de los judíos cuando le decían, tú solo das testimonio de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Y Jesús está diciendo, si yo solo diera testimonio de mí mismo, en base a esos principios que vosotros decís, en base a vuestra opinión, mi testimonio no sería verdadero. Pero Jesús en los siguientes versículos va a demostrarle a estos judíos que Él, en primer lugar, si Él fuera el único que diera testimonio, su testimonio sería verdadero. Segundo, que no es Él solo el que da testimonio, sino que hay más personas que están dando testimonio acerca de Cristo. Así que son los propios judíos los que le acusan y consideran que su testimonio no es válido. Mira, deja ahí la mano y pasa 2 o 3 páginas más adelante, capítulo 8, versículo 12. Jesús habló de nuevo con los judíos y dice ahí, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Versículo 13, observa. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Observa? Esa es la acusación que Jesús estaba recibiendo. Eso lo dices tú. Y como no hay nadie más que lo diga, es un testimonio tuyo, según la ley, ese testimonio no es válido como prueba judicial. Así que no podemos confiar en tu testimonio, lo que tú dices, dicen los judíos, por causa de ser un testimonio solitario. Pasa de nuevo otra vez al capítulo 5 y versículo 31. Cuando dice ahí, yo solo, Jesús no dice que Él da testimonio de sí mismo, sino que otros dan testimonio de Él. Y lo dice en el versículo 32. Otro es el que da testimonio. Así que Jesús no está diciendo que su testimonio acerca de Él, como el Hijo de Dios, como Dios mismo, no es un testimonio solitario, sino que es un testimonio respaldado también con el testimonio de otros. Ahora, dice, si yo diera testimonio de mí mismo, vosotros decís, esto es parafraseando el versículo, vosotros decís que mi testimonio no es verdadero. Pero eso no se aplica a Dios mismo. Escucha,
Entre los hombres necesitamos el testimonio de otros, pero Dios nunca necesita el respaldo de alguien fuera de Él para asegurar que su testimonio es verdadero. En otras palabras, Dios es suficiente para establecer un testimonio fiable. Aunque al hombre y a la mayoría de los hombres les parezca que el testimonio de Dios es una locura, es mentira, es un engaño. Dios es suficiente para establecer la verdad y la verdad existe en Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no es una verdad respaldada por los hombres, es una verdad autosuficiente, autodeclarada, que nace de los atributos santos de Dios. Mira de nuevo en el capítulo 8, que acabamos de leer, versículo 13. Cuando dice ahí, mi testimonio no es verdadero, en el versículo que hemos leído antes, entonces puede plantearse la posibilidad de que algunos piensen que Jesús no tiene autoridad y no es confiable en su testimonio. Pero observa que Dios no necesita ser respaldado por nadie para dar testimonio de la verdad, sino que Dios es el que certifica la verdad. Dios es el notario que certifica la verdad y no hay otro notario fuera de Él. No es la cultura la que redefine la verdad. No son los sistemas políticos ni filosóficos ni las religiones las que determinan la verdad. La verdad está determinada en el carácter de Dios y por medio de su palabra, adecuadamente interpretada. Ya que muchos utilizan la palabra de Dios para torcerla, tergiversarla y llevarnos a un engaño. Por eso es importante que tracemos con precisión la palabra, que la estudiemos adecuadamente en su contexto histórico, gramatical, literal. Pero os he llevado a Juan 8 de nuevo, ¿verdad? Porque dice en el versículo 13, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Según el versículo que hemos leído en el capítulo 5, versículo 31, si el testimonio de Jesús no fuera verdadero, Jesús respondería a los judíos diciendo, lleváis razón, mi testimonio no es verdadero si es el mío único. Pero no es así como Jesús responde. Versículo 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, es decir, aunque yo doy testimonio por mí mismo autosuficientemente, sin que yo tuviera el respaldo de nadie más, ¿qué dice Jesús? Mi testimonio es verdadero. La Biblia no se contradice a sí misma. Así que un texto nos ayuda a entender otro pasaje. Y si el versículo 31 del capítulo 5 estuviera aislado del resto de la Escritura, alguien podría decir que Jesús no es confiable porque Él da testimonio de sí mismo, pero su testimonio no es verdadero, no es suficiente. Pero en el capítulo 8, versículo 14, encontramos esta afirmación que nos da luz para entender que Cristo es suficiente en sí mismo para dar testimonio viable, fiable, autosuficiente en su verdad. Y mira lo que dice el versículo 14, continúa diciendo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y lo que Jesús les está diciendo es que yo tengo un conocimiento que vosotros no tenéis. El conocimiento perfecto de Dios le da capacidad para poder tener una declaración fiable. Y podemos reconocer y confiar en la palabra de Dios porque Él tiene un conocimiento perfecto. Versículo 15, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y esa yo no juzgo a nadie no puede ser que Él no juzgue absolutamente a nadie, ya que en el capítulo 5 hemos visto que Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos, tanto a los que creen como a los que no creen. Así que lo que Jesús está diciendo ahí es que yo no juzgo a nadie con el juicio que vosotros juzgáis. Vosotros juzgáis con un juicio según la carne, esto es, según la pecaminosidad de la carne, según el conocimiento limitado y deformado por el pecado de la carne. Pero Jesús dice, yo no juzgo a nadie de este modo. Versículo 16, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, en contraste al juicio falso de la carne, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Así que ese de nuevo habla del juicio unificado y de la verdad unificada que hay en Cristo. Así que encontramos que Jesucristo es Dios
y su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección nos testifican que Él dio un testimonio verdadero. ¿Por qué? Porque Él dijo que moriría en la cruz y resucitaría. ¿Y sabes qué? Se cumplió tal como Él dijo. Porque todo lo que Él enseñó se cumplió y se cumplirá tal como Dios ha dicho. De tal manera que ahora nosotros, los creyentes, la iglesia, es columna y sostén de la verdad. Y no es la verdad que nosotros decidamos por mayoría. No es la verdad que nosotros digamos en nuestra opinión. Es la verdad que surge de una interpretación adecuada de la palabra de Dios, que es verdadera. Y somos responsables de ser columna y sostén de la verdad. Esto es, de cómo interpretamos la palabra y de cómo la aplicamos a nuestra vida. Recuerda que eso es lo que dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:15. Te escribí para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es columna y sostén de la verdad. Es más, Cristo es completamente Dios y Cristo es completamente hombre y por tanto es el único mediador. Y ese fue el inicio del punto que Jesús estaba confrontando a los judíos que se oponían a su testimonio. Él ha dado testimonio de que Él es Dios, igual al Padre, porque llama al Padre como mi Padre en singular, haciéndose igual a Dios. Y ese testimonio es verdadero, aunque ellos crean y digan que tú eres el único que da testimonio de eso y ese testimonio no es confiable. Ahora, Jesús, después de enseñar que su testimonio es confiable, ahora, además, sin necesidad, pero para traer más argumentos a los hombres, nos muestra 4 testimonios que dan suficiente demostración de que Cristo es Dios. Y Jesús entonces va a hablar de 4 testimonios, aparte del suyo, que van a demostrar que Cristo es igual al Padre y por tanto Él es Dios. En primer lugar está el testimonio de Juan el Bautizador, versículo 33 al 35. Y decimos Juan el Bautizador porque esa palabra en el original, Juan el Bautista, es un verbo que lo caracteriza por la acción de bautizar. Así que era Juan el conocido como el que bautizaba, el bautizador. El segundo testimonio son las obras de Jesús. Versículo 36. Las obras de Jesús dan testimonio de que Jesús es Dios. El tercer testimonio es el testimonio del Padre. Podríamos decir el testimonio supremo del Padre. Un testimonio que supera cualquier otro testimonio. De alguna manera como que viene de menos a más. El testimonio de un hombre, Juan el Bautizador, el testimonio de las obras de Jesús como hombre, pero dice, hay un testimonio superior a todos y es el testimonio del Padre. Y en cuarto lugar, versículo 38 al 39, es el testimonio de las Escrituras. El testimonio de las Escrituras. No vamos a estudiar todo esto esta mañana. Vayamos entonces al testimonio de Juan el Bautizador. El testimonio de Juan el Bautizador. Ahora, llega al versículo 32 y antes de presentar el testimonio de Juan el Bautizador, hace una declaración de algún modo ambigua, algún modo genérica, de algún modo que puede poner en preparación a los judíos que lo escuchan de pensar que se refiere a Juan el Bautizador. Y Cristo va a utilizar esa ambigüedad refiriéndose a alguien que da testimonio de Él, sin nombrarlo, para confrontar que el primero al que ellos van a pensar es ¿quién? En Juan el Bautizador. Pero Jesús se va a referir a otro que es diferente a Juan el Bautizador y que tiene un testimonio superior a él. Por eso mira lo que dice el versículo 32. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿A quién se refiere en ese versículo a otro? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Y la respuesta está en el texto. La respuesta no está en lo que creamos que es, sino en lo que el texto dice. Y Jesús dice esta declaración de algún modo ambigua, con ese otro da un testimonio y es un testimonio verdadero, y lo lleva a pensar a estos judíos que se refiere a Juan, el Bautizador. Ahora los siguientes versículos nos van a dar la respuesta de quién es ese otro. En primer lugar, podría parecer que fuera Juan, porque dice el versículo 33, vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, ¿verdad?
Y podríamos pensar que Jesús con ese otro se está refiriendo a Juan. Pero Jesús eleva el testimonio de ese otro como un testimonio superior al de Juan. Y lo veremos más adelante. Pero simplemente para cerrar esa duda, dice el versículo 34, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Ese testimonio que yo recibo de ese otro no es de hombre. Así que está quitando a Juan de ese pensamiento de que ese otro puede ser Juan. Dice el versículo 36, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. ¿Por qué? Y entonces empieza a hablar de las obras que el Padre le ha encomendado y del Padre mismo dando testimonio y de las Escrituras. Así que continuamos reconociendo el testimonio de Juan el Bautizador. Versículo 33. Mira en tu Biblia, versículo 33. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. La afirmación del versículo 32 de que otro da testimonio de mí, su testimonio es verdadero, no excluye que solo haya uno que da testimonio de él y que sea el Padre, y que el resto de testimonios no dan un testimonio verdadero. Jesús está diciendo en el versículo 23 que él, Juan, ha dado testimonio de la verdad. Así que Juan está siendo alguien usado por Dios para dar testimonio de la verdad acerca de Jesús, de su deidad. Pero Jesús empieza confrontando a estos judíos y recordándoles que fueron ellos, ¿verdad? Ese versículo 33 empieza diciendo, vosotros habéis enviado. Ese vosotros se refiere, por supuesto, a los dirigentes judíos que procuraban matar a Jesús y que estaban escuchando este argumento de Jesús defendiendo que Él es Dios. Y les recuerda a ellos que ellos mismos tuvieron la iniciativa, tuvieron la necesidad de aclarar en sus mentes si Juan el Bautizador era ¿quién? Si Juan el Bautizador era el Mesías. Es decir, los judíos ya estaban preparados, dispuestos, después de más de 400 años de silencio, y la expectativa había crecido. Recordáis que Primera y Segunda de Crónicas se escribió al final, en el tiempo en el que posiblemente Esdras lo escribiera. Volvieron de la deportación de Babilonia, llegaron a Jerusalén, reconstruyeron las murallas y el templo, pero la gloria de Dios no volvió al templo. Y se escribe Primera y Segunda de Crónicas para mostrarnos que la promesa que Dios le dio a David todavía está en vigor y estamos a la espera de la simiente prometida a David. Un hijo de David que establecería su reino justo en la tierra para siempre. El Mesías prometido. Así que después de 400 años, los judíos estaban expectantes a la venida del Mesías. Y llega alguien que parece que tiene un ministerio tan impactante como el de Elías, ¿verdad? Y entonces ellos, los judíos, mandaron a preguntar a Juan. En el capítulo 1, versículo 19, encontramos esta escena. Léelo conmigo. Capítulo 1 de Juan, versículo 19. Esta es la escena a la que Jesús se refiere. Vosotros enviasteis a preguntar a Juan. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle. Un momento aquí. Sacerdotes y levitas son los especialistas en la ley. Son los mejores preparados en la nación para identificar al Mesías. ¿Y cómo pueden identificar al Mesías? Un sacerdote y un levita. Por medio de las profecías del Antiguo Testamento, por medio de la ley ya revelada. Por medio de las profecías, ellos debían ver que se cumple en el Mesías todo lo que la ley dice. ¿Recordáis cuando el nacimiento de Jesús tenía que nacer en un sitio adecuado, en un momento adecuado, y todas las profecías apuntaban al Mesías? Y todas esas eran certificaciones de quién era el Mesías. Entonces mandaron a los especialistas de la ley a preguntar a Juan. ¿Y qué le preguntaron? Primera pregunta, versículo 19. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Es una pregunta, parecería un poco de nuevo ambigua, algo general. ¿Quién eres tú? Él confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Fue una confesión directa. Él podría haber dicho, yo soy Juan, ¿verdad? Esa era la pregunta que le hicieron. ¿Quién eres tú? Y podría haber dicho, yo soy Juan, pero él confesó una declaración que tenían la intención los judíos de saber. Él no era el Cristo. Versículo 21, y le preguntaron, ¿entonces qué?
esa pregunta, ¿entonces qué? Es que no nos queda otra. Si tú no eres el Mesías, entonces ¿qué haces? Entonces, ¿quién eres tú? Entonces, ¿por qué estás haciendo este ministerio? Entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Y esas respuestas, observa que siempre son cada vez más cortas para aquellos que no buscan la verdad, sino que quieren la discusión. Y entonces no se pone Juan el Bautizador a discutir con ellos, sino simplemente a negar todo lo que ellos están diciendo. Ahora, Juan el Bautizador les dio a ellos una respuesta a sus preguntas suficiente como testimonio de quién es Cristo. Versículo 22, entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. Así que no era un grupo curioso, aislado, sino eran los dirigentes judíos, mandaron a sus representantes para devolver la respuesta a los dirigentes de la nación. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23. Él, Juan el Bautizador, dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Así que en esa declaración es que ellos sabían, los sacerdotes y levitas sabían que el profeta Isaías había profetizado de que antes que viniera el Mesías vendría otro, alguien que clama en el desierto, que el pueblo se prepare para la venida del Mesías. Así que su declaración es, yo soy el que viene antes del Mesías. Así que el Mesías ya está entre nosotros. Yo no soy el Mesías, sino el que viene anunciándolo. Versículo 24, los que habían sido enviados eran de los fariseos, así que ellos de algún modo se añadía también a que eran parte de este grupo de religiosos hipócritas. Versículo 25, y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Es decir, ellos sabían que el bautismo era un bautismo que debía realizarlo el Mesías. El bautismo representaba la limpieza espiritual, como dijo Ezequiel 36. Pero ese bautismo, entonces ellos, los fariseos, pensaban que solo lo tenía que hacer el Mesías. Y Juan le respondió, versículo 26, diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno, y ese uno debe estar en mayúscula en tu Biblia, porque es uno único. Está uno que es único, a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esto significa que no soy ni siquiera el esclavo de menor condición. Eso es lo que hacía un esclavo de la menor condición. Cuando llegaba su amo a su casa, le desataba las sandalias que estaban polvorientas, ¿verdad? De todo el camino. Eso lo hacía el esclavo de menor condición y dice, Juan no se considera digno de hacer esto al Mesías, a Cristo. Versículo 28, estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Así que volvemos, capítulo 5, versículo 33. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan. Y habéis enviado a preguntar a Juan acerca del Mesías, y esa pregunta muestra que vosotros estáis interesados aparentemente por el Mesías. Es más, estoy hablando con vosotros acerca de mí, que soy el Mesías, el Hijo de Dios. Vosotros los que habéis demostrado o aparentáis tener algún interés por el Mesías, por mí. Pero observa lo que Jesús les va a decir. Versículo 33, y Él ha dado testimonio de la verdad. Lo que Jesús les está diciendo es que le recuerda a estos opositores que lo que Juan el Bautizador dijo acerca de Él, eso es verdadero. Y es lo mismo que Jesús está declarando de sí mismo. Este es el argumento de Jesús que desmonta la acusación de que tú eres el único que da testimonio de ti mismo y por eso tu testimonio no es verdadero. Y entonces Jesús les dice, hay uno que da testimonio de mí, ese testimonio es verdadero, y vosotros mandasteis a Juan para preguntarle, y su testimonio fue verdadero, así que ya no soy yo solo, según vuestra acusación. Muchas personas creyeron el testimonio de Juan, muchas personas escucharon su testimonio y creyeron en Cristo como Señor y Salvador. Entre ellos estaba Juan, el que está escribiendo aquí este evangelio, y los discípulos y muchos que comenzaron a seguir a Jesús. Pero los que escucharon el testimonio de Juan no creyeron. Pero muchas personas, aunque creyeron el testimonio de Juan y reconocían que su testimonio era verdadero,
mostraron que es verdad, esta es la fama que Juan tenía en la nación. Mira el capítulo 10, de nuevo, Juan capítulo 10. De nuevo, la Escritura se explica a sí misma y es necesario el contexto de la Escritura. Juan capítulo 10, versículo 41, dice, muchos vinieron a él, y se refiere a Jesús, y decían, escucha, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Así que pasó tiempo suficiente para que la nación pudiera cotejar que lo que Juan dijo de Jesús, Jesús estaba demostrando ser ese testimonio verdadero. Juan era un hombre que Dios estaba utilizando para dar testimonio de Jesús. Versículo 34. Observa cómo Jesús sigue profundizando en este testimonio de Juan. Ya ha dicho que ese testimonio es un testimonio verdadero. Ya ha dicho que vosotros sois testigos de ese testimonio, porque vosotros le mandaste a preguntar. Pero dice el versículo 34, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Esto es muy importante, este versículo, hermano. Escucha, porque Jesús está añadiendo aquí un contraste que se presenta en un testimonio mayor al de Juan. Es decir, Jesús está diciendo, yo recibo testimonio del hombre, pero no lo necesito. No es imprescindible para mi veracidad. Para que podáis confiar en mí, no necesito que el hombre me respalde. De nuevo, se afirma la suficiencia de Dios mismo en sus declaraciones para confiar en Él, a pesar de que haya muchos en el mundo, millones en el mundo, con muchas carreras universitarias, mucho dinero y conocimiento que digan que lo que Jesús ha dicho es mentira y que no hay que creer en Él y que no hay Dios. El hombre no certifica a Dios. La verdad está certificada por Dios y su naturaleza santa y perfecta. Y Dios, aunque recibe testimonio del hombre, no lo necesita. La iglesia está aquí ¿para qué? Hemos dicho antes, ser columna y sostén de la verdad, esto es para dar testimonio, para ser verdaderos testigos de Jehová. No los falsos testigos de Jehová, que deberían ser llamados testigos del anticristo, ¿verdad? Sino los verdaderos testigos de Dios en la tierra, en la iglesia. Por eso Dios te salvó y no te llevó al cielo en el momento de la salvación, te dejó aquí. Y el tiempo que estés aquí es para que prediquemos el Evangelio y demos testimonio de Cristo, de su verdad. No solamente hablada, sino también, y sobre todo, también después vivida. Ahora lo que Jesús está diciendo es que si Dios nos manda que demos testimonio de Él, no es porque Dios lo necesite, sino porque Dios así lo ha decretado, así lo ha mandado. Pero que nadie piense que Dios no sea suficiente para darse testimonio de sí mismo, ¿verdad? Es más, Joaquín nos ha leído parte de Romanos 1 y ahí el punto es que hay suficiente testimonio en la creación para el hombre para mostrar que Dios existe. Así que cuando hables con alguien no pretenda demostrarle que Dios existe. Ten por seguro que ya Dios ha dado testimonio de su existencia en la creación y en la conciencia del hombre. Así que hablemos del Dios que existe, que es el Creador Santo al que hemos ofendido con nuestros pecados, el que nos va a juzgar en el infierno por toda la eternidad por nuestra ofensa, a menos que vengamos a Cristo arrepentidos, con fe, y creamos en Él como Señor y Salvador, como fruto del nuevo nacimiento que Él imparte a los que Él ha escogido salvar. Así que, versículo 34, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, aunque sí lo recibo, pero no es de hombre. Ahora, digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque Jesús no está aquí hablando con los fariseos en una discusión teológica. Jesús no está enfrentado en ganar una discusión, sino que Él está mostrándoles estas verdades para que sean salvos. Jesús no ha perdido de su mente su propósito. Jesús ha venido a la tierra en su primera venida para buscar y salvar lo que se había perdido. Porque si no, lo que se había perdido nunca hubiera ido a Dios para salvarse. Así que Jesús vino a salvar y no vino a juzgar. Y esa es la razón por la que les dice que Juan dio testimonio. Y esto os lo digo para que vosotros seáis salvos, para que creáis ese testimonio. Ahora, versículo 35. De nuevo vuelve a retomar el testimonio de Juan el Bautizador.
Por eso dice el versículo 35, Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Qué significa este versículo acerca del testimonio de Juan? Bueno, Jesús retoma este testimonio para compararlo con el testimonio del Padre, porque es lo que vendrá después en el versículo 36. Pero el testimonio que yo tengo. ¿Observas ahí el versículo 36? Es un contraste del testimonio de Juan con el testimonio de las obras que Dios le ha dado a Jesús. Así que Jesús retoma de nuevo el testimonio de Juan para compararlo con el testimonio de Dios. Y les dice, Él era. Esa palabra, Él era, ese verbo está en tiempo pasado, ¿verdad? No dice Él es. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que posiblemente Juan ya no estaba vivo. Posiblemente lo más probable es que como mínimo el testimonio de Juan hubiera terminado, su ministerio hubiera acabado porque estaba en la cárcel, había sido encarcelado. Así que él ya no podía dar testimonio, como mínimo estaría en la cárcel. No sabemos exactamente si ya Juan había muerto o no. Pero Jesús estaba hablando de un testimonio pasado, algo que Juan el Bautizador estaba haciendo. ¿Cuál era el testimonio de Juan el Bautizador? Él era la lámpara que ardía y alumbraba. Esto es muy importante porque se utiliza un lenguaje metafórico, un lenguaje ilustrativo, figurado. Y se le llama a Juan, ¿el qué? No la luz, ¿verdad? Se le llama la lámpara. La lámpara. Así que posiblemente en este contexto Jesús no está queriendo mostrar la diferencia entre que Juan es la lámpara y Jesús es la luz, pero en el texto bíblico nos muestra que los creyentes, ni siquiera Juan, son la luz, sino que hay uno que es la luz con exclusividad. Que la luz no existe entre las tinieblas por sí mismo en los creyentes, sino que la luz existe entre las tinieblas porque solo Dios es luz. De nuevo, mira lo que dice Juan capítulo 1, en el prólogo de este evangelio. Juan 1:4. En él estaba la vida. ¿Y ese él quién es? El verbo. El verbo que estaba con Dios porque es una persona diferente que el Padre. Y el verbo que era Dios, que siempre ha sido Dios, que Él es eterno igual que el Padre. Todas las cosas fueron hechas, versículo 3, por medio de Él, por Cristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan, ¿verdad? Ese es Juan el Bautizador. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz. Y esto es muy importante, hermano. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Por eso Jesús dice, él era la lámpara, no era la luz. Él era la lámpara. Y la lámpara es un utensilio utilizado por Dios para alumbrar con la luz de Cristo, con la luz de la verdad, la luz del Evangelio. Por eso también esto es la función de los creyentes. En Mateo capítulo 5 se nos dice, después de las bienaventuranzas, que los creyentes somos la luz del mundo. Y entonces ahí debemos aplicarnos lo mismo que a Juan. No somos la luz por nosotros mismos, sino que nosotros somos usados por Dios para alumbrar con la luz de Cristo, del Evangelio, de su palabra, de manera hablada y de manera vivida. De manera hablada y de manera vivida. Y por eso el mandato de Mateo 5 es brillad, brillad con esa luz que habéis recibido de Cristo. Así que Cristo es el único que posee luz en sí mismo. Él es la luz verdadera. Y Jesús es la luz y Juan es la lámpara, así como todos los creyentes lo somos. Y todos somos llamados a alumbrar. Y claro, llega aquí a una cuestión que debe estar ahora en tu mente. ¿Estás brillando con la luz de Cristo o estás apagando la luz de Cristo en tu vida? ¿Estás siendo una lámpara que en aquella época sabéis que no se utilizaban pilas ni electricidad, sino que eran aceite, ¿verdad? Estamos siendo lámparas que estamos brillando con la luz de Cristo y esto en dependencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos estamos quemando, alumbrando a Cristo en este mundo, porque este es el testimonio por el cual Dios nos ha dejado aquí todavía.
Si no fuera un mandato y si Dios no quisiera que diéramos testimonio, ya estaríamos en su presencia. ¿Por qué no hemos muerto esta mañana, hermano? ¿Por qué? Porque lo que no merecemos es la vida. Lo que no merecemos es la vida. ¿Por qué no estamos muertos? Porque Cristo fue nuestra propiciación en nuestro lugar. Cristo cargó con nuestros pecados en la cruz y nosotros ahora no somos tratados como merecíamos, porque Cristo fue tratado en nuestro lugar como nosotros merecíamos y Él no, para que ahora nosotros fuéramos declarados justos y Dios nos viera con la justicia de Cristo, que no es la nuestra, para que recibiéramos las bendiciones que no merecíamos por gracia. Pero si vivimos un día más es porque tenemos que seguir dando testimonio de Cristo, que es la verdad. Y un testimonio, hermano, de nuevo, no solamente hablado, un testimonio vivido, un testimonio practicado, un testimonio de una vida que vive en obediencia a su palabra y cuando no lo hace, se arrepiente delante del Señor y vive en dependencia del Espíritu para hacer su voluntad. Así que Cristo es la luz del mundo, nosotros debemos reflejarla. Ese es el testimonio que Jesús mostró y dice el versículo 35. Observa, y con esto terminamos. Versículo 35. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que los propios judíos estaban siendo confrontados con Jesús de que ellos eran unos convenidos, como decimos en esta tierra, ¿verdad? Eran unos convenidos. Vosotros fuisteis a preguntarle a Juan y él dio testimonio de mí y vosotros no lo rechazasteis, sino que vosotros os regocijasteis en él, en Juan, en su testimonio. Pero eso lo hicisteis, como dice ahí el texto, por un tiempo. Lo hicisteis por un tiempo. ¿Qué significa esto? Que hay personas que pueden ver el testimonio, escuchar el testimonio de Cristo y por un tiempo alegrarse, parecer que creen, aparentar que creen, incluso hacer ciertos cambios estéticos en su vida para mostrar que han creído, pero que eso dura un tiempo, no es para siempre. Ahora, esto no estamos hablando de verdaderos creyentes que de algún modo en un momento de su vida se apartan y se alejan. Eso no hace un verdadero creyente. Y un ejemplo, hay muchos textos bíblicos, pero esta reacción de estos fariseos está en perfecta consonancia con la parábola conocida como el sembrador. Pero el protagonista no es el sembrador, sino los terrenos, ¿verdad? Es la parábola de los terrenos. Hay 4 terrenos, pero 2 tipos de terrenos. Hay 4 terrenos diferentes, pero hay 2 tipos de terrenos. El terreno que no da fruto y el terreno que da fruto. 3 primeros terrenos parecen que dan fruto. El primero muy poco, porque ni siquiera le dio tiempo. Satanás viene y se lleva las semillas y no hay ninguna respuesta. Pero hay otros 2 terrenos que describen que parece que hay respuesta, que esa planta brota, y ya sea por la riqueza de este mundo o ya sea por las dificultades de este mundo, la característica de esos 2 terrenos es la misma. ¿Cuál es? Que no dan fruto, que es temporal. Igual que estos fariseos se gozan en ese testimonio, se alegran por el testimonio de Juan, pero hay razones que muestran que no hubo una verdadera conversión, no fueron verdaderamente salvos, porque la característica de los verdaderos creyentes está en el terreno último, el buen terreno, el terreno preparado por el Espíritu. Ese terreno se caracteriza porque brota y ¿qué? Y da fruto. Es más, da un fruto progresivo, es decir, que cuanto más semillas caen en ese terreno, eso aumenta y crece. Esa es la característica del verdadero creyente, que ha sido salvado por Dios, está en proceso de crecimiento, peca, pero se arrepiente y sigue en su crecimiento de santificación, pero persevera. Los creyentes perseveran hasta el final. Estos no eran creyentes. Estos simplemente parecían serlo, pero eran supersticiosos religiosos. Como puede haberlo en todas las religiones, como puede haberla aquí ahora mismo. Personas que aparentan ser creyentes, pero en realidad no lo son. Y entonces la palabra de Dios nos confronta a todos los que escuchamos su mensaje, si en realidad estamos en la fe, como dice el autor de Hebreos. Examinad si no hay en vosotros un corazón malo. Así que todos los creyentes que tenemos el testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones de que somos hijos de Dios, lo tenemos no por nuestra capacidad para obedecer, sino por nuestra necesidad de Dios
para seguir en la obra que Él comenzó en nosotros y que terminará hasta el día de Jesucristo. Ellos se regocijaron por un tiempo. Ese tiempo pasajero, temporal, muestra que no fueron verdaderos creyentes. Así que los confronta a ellos con esa realidad. Igual que lo hizo con todos los que les seguían. Mira, Jesús no estaba interesado con que le siguiera mucha gente. Jesús estaba interesado que le siguieran los que el Padre le ha dado. Y a esos que el Padre le ha dado, ninguno se va a perder porque están en mi mano, dijo Jesús. Pero al resto, Jesús les va a enseñar y los va a confrontar con la verdadera motivación de por qué vienen a Él. Mira Juan capítulo 6, cuando los confronta con el mensaje que dice, después de decirle, el que no coma mi carne y beba mi sangre no es digno de mí. El que no tenga una relación de unidad con Cristo no puede ser mi discípulo. Los confronta a todos y dice el versículo 60. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Y Jesús dijo, oye, me habéis entendido mal, perdonadme, que es que me he pasado un poco, voy a ir más despacito. ¿No dice ahí el texto? ¿Verdad que no, no? Jesús les dijo, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, escucha, muchos, ¿ves esa palabra ahí? Muchos de sus discípulos. ¿Es que Jesús estaba interesado en esos muchos para salvar? Jesús estaba interesado en salvar los que va a salvar, los que el Padre le ha dado. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Entonces, la respuesta a la enseñanza de Jesús fue, versículo 66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y no andaban con Él. Qué mal ministerio parecería a día de hoy. Qué mal ministerio. Un ministerio en el que muchos lo abandonan y lo dejan. Y Jesús dice, algo tenemos que cambiar, porque esto va de mal en peor, ¿no? Dice en el versículo 67, entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis iros vosotros también? Esta es la afirmación de alguien que está diciendo, yo no estoy trayendo un mensaje que le guste a la gente y que atraiga a los demás. No estoy procurando atraer y después retener. No. ¿Queréis iros vosotros también? ¿Y qué respondió Pedro? Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esta es la declaración de un verdadero creyente. No hay nadie fuera de Cristo en quien podamos tener salvación y palabras de vida eterna. Es más, Pedro, aún declarando esto, todavía le quedaba un poquillo de orgullo. Dice en el versículo 69, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Es decir, no tenemos a nadie, nosotros hemos creído y hemos conocido. Nosotros estamos aquí porque hemos creído en ti. Y dice Jesús, versículo 70, Jesús le respondió, ¿no os escogí yo a vosotros? No te equivoques. Que sí, que tú has creído en mí, pero porque yo he obrado en tu elección. Porque yo te he escogido para que creas en mí. Porque toda la obra de la salvación pertenece a Dios de principio a fin. Lo cual incluye la obra voluntaria del hombre de creer cuando es resultado del nuevo nacimiento. Así que Jesús está confrontando con estos discípulos, estos fariseos, que le dice, vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero ¿cuándo dejaron los fariseos de regocijarse en la luz de Juan el Bautizador? Muy probablemente cuando venían a bautizarse los fariseos hipócritamente y Juan los confrontó y les dijo, camada de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir del juicio de Dios de esta manera? Así que Juan los confrontó a estos hipócritas, a estos fariseos que parecían regocijarse, pero que cuando eran confrontados con su pecado manifestaban que en realidad no eran verdaderos creyentes porque estaban aferrados a su pecado, amaban el mal, odiaban el bien. Y del mismo modo que odiaron a Juan, odiaron a Cristo. Y no debemos extrañarnos que nos odien a nosotros.
Este es el testimonio que Cristo muestra. Pero de nuevo, versículo 36, hemos dicho que con eso terminamos, pero esto es para dejar el enganche para el domingo que viene. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Ya es suficiente con el testimonio de Juan, ya es suficiente con el testimonio de Jesús, pero ahora les va a confrontar a estos judíos de que hay un testimonio supremo, un testimonio superior al de los hombres. Y ese testimonio vendrá por medio del Padre, las obras del Padre mismo y de la palabra del Padre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por darnos testimonio a través de ella, de que tu Hijo Jesucristo es Dios. Te damos gracias, Padre, y te adoramos por haberlo enviado a esta tierra a realizar la obra de la redención, la muerte y sustitución por el pecado y los pecadores que tú has escogido salvar. Te pedimos perdón por nuestros pecados que continuamos cometiendo en nuestra vida y también oramos a ti para que tú salves a los que han escuchado el Evangelio y deben arrepentirse para recibir la salvación. Deben creer en Cristo como el único Señor y Salvador posible. Señor, te pedimos, Padre, que tú salve a los que no creen y que tú nos capacites para que brillemos con la luz de Cristo. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.